Buenas noches, mi nombre es Esmeralda Ortiz Pérez, tengo 16 años, soy estudiante del Cebetis 91, ubicado en Ciudad Ixtepec. Pertenezco al tercer semestre del Grupo I en la especialidad del Laboratorio Clínico. Y soy autora del cuento científico Clavos Mágicos. El relato tiene como fin dar a conocer un tema cotidiano del que muchas personas desconocen aún el porqué del fenómeno. Opté por un contexto algo infantil para que así también la sociedad vea la ciencia de una forma divertida, disparatada e interesante. Asimismo, utilizo un escenario no tan común, que es una población rural. Esto para plasmar el cómo las personas que no tienen las mismas condiciones socioeconómicas que sociedades al alcance de la ciencia y tecnología descubren fenómenos interesantes científicos a su alrededor. Clavos mágicos. Luis era un niño muy querido por su familia por ser educado, cariñoso y risueño. Su familia estaba conformado por sus papás, llamados Carlos y Melina, y sus hermanos Genaro, de 14, y Marieta, de 16 años. Él tenía 9. Vivían en una pequeña comunidad marginada que no tenía un nombre oficial, a pesar de que llevaba fundada varias décadas. El motivo eran los problemas de territorio por parte de una comunidad vecina, misma a la que Luis acudía a la primaria diariamente. A Luis le gustaba ir a la escuela, debido a que le apasionaba adquirir conocimientos, descubrir cosas nuevas de lo que nos rodea, pero sobre todo le encantaba el trayecto que recorría caminando de su casa a la escuela de la otra comunidad. Un camino lleno de grandes árboles, pájaros entonando sus mejores cantos, el caminar sobre las piedras para cruzar el ancho y refrescante río, pero no iba solo, siempre estaba acompañado por sus primos y compañeros de clase, Paco y Henry, con quienes compartía risas y juegos cuando juntos se dirigían a la escuela o de regreso a casa. En ocasiones, Genaro le contaba viejas historias acerca de la magia que existía en el río, como el que en las altas copas de los árboles habían hadas observándolo cuando pasaba, que los duendes a veces se colaban a las risas de él y sus amigos sin que se dieran cuenta, o que las piedras que se encontraban a la orilla del río por la noche se convertían en seres reptilianos. A pesar de que Luis era un niño pequeño, parte de él no creía en lo que le decía Genaro, pero a veces se preguntaba que qué tal y si lo que éste le contaba era real, lo cual le traía dudas y temor. Pero la mayoría de las veces, cuando caminaba junto a Paco y Henry, compartían las historias que se sabían. Estando juntos no les daban nada de miedo, sino que se reían y hacían burlas entre ellos. En una ocasión, en la escuela les pidieron llevar materiales para elaborar una maqueta. Paco llevaba pedazos de madera, Henry una bolsa de plástico para cubrir la base y Luis unos clavos de metal para asegurar la madera. Iban juntos camino a la escuela cuando al estar cruzando el río, Paco pisó una piedra mal colocada, lo cual lo hizo balancearse hacia adelante empujando a Henry y este haciendo lo mismo con Luis, que estaba ya a punto fuera del río. Todos terminaron sucios y buscando sus pertenencias. Paco y Henry rápidamente rescataron sus materiales. Por el contrario, Luis no encontraba los clavos, por lo que sus primos se sumaron a su búsqueda. ¿Cuál fue la sorpresa de los entusiastas niños cuando al mismo tiempo vieron cómo los clavos se encontraban atraídos por una piedra negra? Los objetos parecían ser sostenidos por algo, o al menos eso pensaban ellos, que los veían sujetos a la piedra sin asomo de por medio. Lo primero que pensaron fue que la piedra era un reptiliano que sostenía a los clavos con algo que ellos no veían, lo cual les causó mucho miedo. Pero pasado un momento del asombro, Luis se comenzó a decir a sí mismo que eso no era, que las circunstancias eran otras. Así que rápidamente se acercó a la piedra y tomó los clavos que parecían estar realmente sujetos, porque al moverlos sintió una fuerza que se lo impidió al principio. Estuvieron un momento más mirándose unos a otros, pues era algo inexplicable para ellos lo que habían presenciado. Henry dijo: «Es un reptiliano, debemos correr». Paco exclamó: «¿Pero por qué a los clavos, si mi pedazo de madera estaba al pie de la piedra y no le ocurrió lo mismo? ¿Y si los clavos son los encantos? Luis, tíralos». Luis solo los veía desconcertado, así que dijo: «Paco, para comprobar lo que dices, Henry debe pasar su bolsa de plástico por la piedra. Si no es sostenida como los clavos, puede que tenga razón».
Henry pasó su bolsa casi temblando de miedo, y dicha no fue atraída como lo habían sido los clavos. Seguido de esto, ambos se marcharon retomando su trayecto a la escuela, pero ahora con el dato de que los clavos que llevaban eran mágicos, que hacían cosas sobrenaturales. Pero Luis no estaba del todo convencido con que sus clavos eran anormales, pues no comprendía por qué lo serían. Al llegar al salón, el profesor les pidió a todos que quitaran los materiales. Henry y Paco ya habían quitado lo que traían, pero Luis dijo que no contaba con los clavos. El profesor se molestó. Entonces Luis dijo que sí los traía, pero no los podía utilizar, porque eran mágicos y podrían causar daño, ya que hacen cosas raras. En eso, Paco y Henry comenzaron a llorar desesperadamente. El profesor también se desesperó, pues no comprendía el porqué de la acción. Pasó un momento y todos se pudieron tranquilizar. El profesor exigió una respuesta debido al comportamiento, a lo cual Luis comenzó a narrar lo que había ocurrido desde la caída. Su profesor escuchó con atención y les dijo: «Niños, por favor quítense esa idea de la cabeza. Sus clavos no son mágicos y no causan daño. Lo que ustedes apreciaron fue un suceso de magnetismo, que es la atracción y repulsión de determinados metales e imanes. Solo en metales e imanes, la piedra en la que lo observaron fue una piedra de imán, naturalmente imantada, y los clavos que Luis traía tienen propiedades metálicas, por eso se atrajeron por medio de la fuerza de atracción. Fue esa energía la que los hizo adherirse a la roca». Henry, asombrado, dijo: «Ah, y como la bolsa ni la madera son de metal, no tuvieron atracción». El profesor contestó: «Es correcto, pero también el magnetismo se dio porque los polos de la piedra y los de los clavos son opuestos, porque los polos magnéticos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Por eso, para llevar a cabo el magnetismo e imantación de forma exitosa, se necesita de un polo positivo y otro negativo». Al escuchar las palabras de su docente, los niños se sintieron realmente asombrados. Nunca habían escuchado el término de magnetismo, pero les pareció realmente interesante y emocionante. Fue así como Luis, Paco y Henry aprendieron del magnetismo de una forma no tan placentera, pues se llevaron un gran susto al principio.